Uy, tengo mucho sueño. Me despertó Mario, oye. Ya estamos live, doctora. El José, mi embajador. Siempre aquí. Listo. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar número 7 de la serie de webinars de estrategias de enseñanza utilizando tecnologías y metodologías activas para la educación digital en D2L. Sabemos que el impacto del COVID-19 para profesores, estudiantes, familias y en comunidades está evolucionando diariamente y que la salud y la seguridad son la primera prioridad en este momento. Estamos aquí para ayudarlos en su educación continua mientras trabajan para adaptarse a las respuestas de emergencia. De nuevo, yo soy Mario Sánchez, director de D2L para Latinoamérica, y durante el webinar de hoy me encargaré de asegurar de que todo vaya según previsto. Pero antes de dar comienzo a la presentación, quisiera informar de un par de cosas para tener en cuenta para que todos tengan una mejor experiencia. En la barra menú que encontrará en la parte inferior de su pantalla, hay dos iconos. Uno es para configurar el audio y otro es para preguntas y respuestas. Por favor, asegúrense de haber elegido el setting de audio más conveniente para su sesión de hoy. Como asistente al webinar, el micrófono se mantendrá en silencio. Para poder oír las presentaciones es necesario tener los altavoces del ordenador conectados o utilizar audífonos. También es conveniente realizar una prueba de sonido antes de iniciar la sesión y asegurarse de que el volumen esté suficiente alto. No duden en enviarnos preguntas a través del menú de preguntas y respuestas. Si hacen clic en el icono especificado, se abrirá una ventana a través del cual podrán enviar sus preguntas. Sin embargo, para no interrumpir a las ponentes, procederemos en contestarles todos al final de las presentaciones, bien sea por escrito o haciéndoles llegar a nuestros invitados de hoy. Para una mejor experiencia visual, les recomiendo utilizar una buena conexión de Internet, preferiblemente por cable, y cerrar cualquier programa o sesión de navegador que se ejecute en segundo plano que pueda causar estos problemas. Los seminarios web son intensos en ancho de banda, por lo que el cierre de las pestañas innecesarias ayudará a conservar el ancho de banda. Por último, antes de dar paso a la ponente de hoy, les recuerdo que haremos llegar una versión on demand aproximadamente un día después de la sesión y que puede accederse utilizando el mismo enlace de registro. Bueno, hoy en colaboración con la doctora Ana María Berruecos, directora del DEAMET de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, estaremos presentando sobre el modelo de enseñanza de aula invertida. Ana María ha sido directora del DEAMET de la Ibero desde el 2015 y ha transformado el uso de entornos digitales para la enseñanza y el aprendizaje en esta institución. El Instituto de Desarrollo Profesional para la Docencia, ICED, de la Universidad de Barcelona, ha colaborado con una sección de universidad en los programas de formación docente, impartiendo cursos online y semipresenciales sobre el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas para la educación y sobre el cambio del rol docente en los ambientes virtuales de la enseñanza y el aprendizaje. Parte de los estudios avanzados es en multimedia educativo y suficiencia investigadora. Hoy, Ana María se encuentra dentro de los top 50 coaches de aulas invertidas en el mundo. Mil gracias, Ana María, por dar este webinar de hoy y adelante. Hola, buenos días a todas y todos desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias al equipo de D2L y de Brightspace por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí y bueno, pues compartiendo y tratando de colaborar en todo esto que nos está pasando.
Y bueno, sí les quiero comentar que la presentación de hoy, aunque está un poco modificada para la presentación de hoy, es uno de los webinars que estamos impartiendo en la Ibero, Ciudad de México, para acompañar a los docentes en este tiempo, sobre todo fue en el tiempo de emergencia. Entonces, bueno, pues es una presentación sencilla, pero que aterrizamos la teoría a la práctica para dar como tips y cuestiones que puedan ayudar a las y los docentes a aplicar inmediatamente eh, lo que logremos transmitir aquí hoy para todos ustedes. Entonces, bueno, voy a minimizar aquí, si no me voy a distraer. Y bueno, pues vamos a hablar del aula invertida en tiempos de contingencia. Esta presentación normalmente me acompaña Indira Ochoa, que es la coordinadora de diseños de aprendizajes y formación tecnopedagógica de la DEAMET. Hoy no puede estar con nosotros, está por otro lado también dando otro webinar. Y bueno, siempre empiezo esta presentación diciendo que todos estos webinars que hemos ido impartiendo y todo el esfuerzo que se ha hecho, no solo es de las personas que están presentando los webinars, atrás de todo este trabajo está todo el equipo de la DEAMET, de la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías. Ahí está la foto, faltan algunos colaboradores en esta foto. Nunca hemos logrado estar todos juntos, siempre hay alguien haciendo algo por ahí. Pero bueno, que es un equipo pequeño, pero un equipo que tiene una formación sólida en todo lo que tiene que ver la educación a distancia y en línea, y que sin ellos pues sería imposible hacer llegar a todo el mundo todo lo que hacemos, a todo el mundo, a toda la universidad, ¿no? De todo lo que hacemos. Y bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos hoy? Yo creo que ya después de ver tantas noticias, ver esto como que sobra, pero bueno, si era para ubicar un poco cómo está la situación de la educación en el mundo. Estos son los últimos datos de la UNESCO. Hay 189 países que cerraron las puertas de sus instituciones educativas. Más del 90% de los estudiantes que están en educación formal, pues la están teniendo como pueden, algunos a distancia, otros de plano no. Pero bueno, esto es lo que a nivel educativo está pasando en el mundo. Aquí van a ir viendo durante la presentación, que se las voy a compartir, les vamos a poner el link al final de la presentación. Es una presentación interactiva, cuando se pega aquí se prende un foquito, una manita, un ojo, lo que sea, pueden picar y se van a un enlace para que tengan la información completa. Bueno, pues, ¿qué está pasando? De un día al otro cerramos las puertas. Por ahí se dice de los docentes hicieron el sálvense quien pueda, eh, con mucha creatividad, con las herramientas que teníamos todos a la mano, pues tratamos de seguir manteniendo las clases de la mejor manera posible. Evidentemente, los que llevamos un tiempo en educación a distancia, en educación en línea, pues sabíamos que esto era solo una emergencia, ¿no? Entonces, a nivel mundial han surgido ya un montón de publicaciones donde se está avisando, ¿no? Que una cosa es el aprendizaje remoto de emergencia y otra cosa es la educación en línea. Aquí también están estos artículos, yo creo que vale muchísimo la pena revisarlos. Bueno, pues que dicen que pasar de una educación presencial a una educación en línea, pues se está haciendo, pero no es tan fácil como parece. Evidentemente los que nos dedicamos a esto, pues nos está dando gusto que al fin se den cuenta que no es cualquier cosa, que la educación en línea tiene marcos teóricos muy sólidos que la respaldan, que hace falta muchísimo trabajo atrás, no solo para crear cualquier programa en línea, pues se requiere de un equipo de personas que están detrás, de expertos en contenidos, de diseñadores instruccionales, de psicólogos educativos, de pedagogos, de diseñadores gráficos, en fin. Hay muchísima gente detrás para que las experiencias de aprendizaje en línea sean realmente significativas para los estudiantes. Y bueno, implica muchas otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero bueno, sí quería también poner este de García Aretío, que es el
un personaje, la verdad, un investigador, eh, que fue quien empezó con la UNED en España, que tiene una experiencia impresionante, no solo en España, sino en el mundo. Y pues sí me llamó la atención lo que él escribió, ¿no? Que si es posible que ahora haya tantas instituciones y personas que sepan tanto de educación a distancia y digital. Muchas veces encontramos, y yo creo que nos hemos enfrentado a eso, personas que estaban reacias a todo lo que tuviera que ver con la integración de tecnologías a la educación, que ahora se vuelven expertos. Y pues también hay que tener un poco de criterio para saber de dónde viene la información que viene. Ahora hay blogs por todos lados, ahora hay expertos por todos lados que con toda la buena voluntad, pues no siempre han estado siguiendo toda la evolución de lo que es la educación a distancia en el mundo. Entonces, bueno, léanlo, van a ver qué es lo que dice ahí. Yo creo que también es muy importante tomarlo en cuenta. Y resulta que, bueno, ahora la capacitación de los profesores en competencias digitales es muy importante. Esto lo dice el maestro David Fernández Dávalos, es el rector de la Universidad Iberoamericana. Nos han apoyado durante estos 5 años que yo he estado ahí justamente para poder hacer llegar todo lo que son competencias digitales y por formar a los docentes en competencias digitales, entendiendo que el mundo en el que vivimos ya es, o sea, las tecnologías digitales ya forman parte del mundo en el que vivimos, que no son dentro de la universidad, ya no pueden ser vistas como un complemento, sino que si realmente la universidad refleja lo que pasa en la sociedad, pues dentro de la universidad tienen que estar las herramientas digitales. No de cualquier manera, evidentemente, no es solo el uso instrumental, sino el uso pedagógico con criterio, con coherencia. Y bueno, pues sí quiero decir que nos han apoyado en los últimos 5 años para formar. De hecho, pasamos de la Dirección de Educación a Distancia a la Dirección de Enseñanza y Aprendizaje mediados por tecnologías. ¿Cómo lo han vivido los estudiantes? Aquí es donde se ve esto, ¿no? Estos son memes recortados, pero es increíble ver lo que los estudiantes están diciendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Pues no quiero volver a Zoom University, pagué un semestre para ver diapositivas por videollamada, clases presenciales, clases en línea, y yo sigo sin entender nada. Tengo miedo de despertar y tener más tarea. Me encanta. Mis aportes en las clases, en las videoconferencias. Sí se escucha, chao, profe. O sea, es lo único que está pasando, que estuvo pasando. Yo creo que poco a poco se fueron ajustando todas estas interacciones por videoconferencias, pero finalmente, pues la realidad es que no todo el mundo estaba preparado para hacer este cambio tan drástico, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver con entornos virtuales, pues tiene algunas bases que es importante ahorita para lo que se viene tomarlas en cuenta. Pero así es como lo han vivido los estudiantes. Y esto no es nada, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios a los que nos enfrentamos de aquí a agosto, por ejemplo, ¿no? Puede haber un regreso a las aulas, puede haber un regreso escalonado a las aulas. Sabemos que los picos del coronavirus, pues bueno, en algunos lugares ya está empezando la gente a salir, ya se están abriendo negocios, etcétera. Pero evidentemente los epidemiólogos lo que nos están diciendo es que seguramente el hecho que la gente salga va a haber o va a volver a haber un pico de contagios y tal vez nos vuelvan a regresar a las casas, ¿no? Entonces, el regreso evidentemente va a tener que ser escalonado. El otro escenario, pues, es que se siga con la continuidad de clases en línea. Y bueno, hay otro escenario del que no voy a hablar aquí, que también es muy importante, que pues hay muchísima gente que no, y estudiantes que no tienen acceso a tecnologías digitales e Internet, en cuál caso aplicaría lo que es la educación a distancia tradicional. Entonces, ante estos posibles escenarios, ¿qué opciones tenemos? Y aquí es donde entra el aula invertida. Les voy a hablar primero un poco de historia. Es importante conocer las bases de dónde viene toda esta idea de aula invertida, qué es el aula invertida y el aula invertida, la aplicación del aula invertida en la contingencia. Aquí, si ustedes le pican aquí, van a ver que se les despliega un Google Drive donde comparto justamente algunos artículos eh,
con algunas bases de lo que estoy compartiendo ahora. No vamos a hablar de ellos ahorita. También les pongo un vínculo a lo que es la serie de Utopia con Aaron Sams y John Berman sobre lo que son videos muy cortitos, están muy entretenidos y están muy bien hechos, la verdad, para que tengan otras ideas de lo que es el aula invertida y algunos tips que ellos dan. Y bueno, aquí el último es un videíto de la de Ahmed, no tiene audio, pero bueno, es para presumir un poco como la visión que tenemos dentro de la de AMET en cuanto a la integración de tecnologías y lo que implica para la educación superior. Entonces, bueno, empezamos con un poco de historia. ¿Qué es el Blended Learning? Bueno, pues como todos saben, hace pues, más de 30 años que ya existe el Internet, ¿no? Pero sí quiero decir que, por ejemplo, la primera escuela formal o universidad formal de educación universitaria, de educación a distancia, fue la Open University en Inglaterra, y pues tiene mi edad, ya está un poco madura, digamos. La abrieron en 1969, le siguió después la UNED en el 72, aquí en México la CUAED creo que también, si no mal me equivoco, 72, 73, por ahí. O sea, hay mucha experiencia acumulada en todo lo que es educación a distancia. Evidentemente, la educación a distancia se ha apoyado en las tecnologías para hacer llegar lo que tiene que hacer llegar las ayudas didácticas a los estudiantes, y dentro del ambiente educativo, todos estos programas de educación a distancia son los que han ido aprovechando más y han ido integrando más las tecnologías a la educación. Y bueno, pues de ahí surgió de la educación a distancia una de las etapas y de la evolución natural de la educación a distancia, pues fue el e-learning. Hubo el boom del e-learning, evidentemente, bueno, pues alrededor del mundo empezó a haber, una vez que hubo la red de internet, empezó a haber todo este boom sobre el e-learning, y poco a poco que se empezaron a hacer estudios, pues empezaron a dar cuenta que tampoco era la panacea, ¿no? Sí hacía llegar la educación a lugares donde antes no se podía, había mucho mejor acceso, pero pues no era la panacea, y sobre todo lo que siempre se le criticó es que primero el abandono, ¿no? Había una tasa de abandono impresionante, pero pues también los estudiantes se sentían aislados, solos, o de alguna manera abandonados, ¿no? Y eso pues daba pie al abandono. Entonces, con toda esta evolución, pues empezaron a dar cuenta evidentemente que pues el contacto, la colaboración y el estar cara a cara, pues también tenía sus ventajas, ¿no? Y así fue como se empezó a mezclar lo que es el e-learning con la educación presencial, y bueno, pues dio pie a lo que es el blended learning o aprendizaje híbrido hoy en día. Definiciones hay muchísimas. A mí me gusta poner esta, me parece la más coherente a lo que aspiramos. Em, Esta definición la aporta Michael Horn del Innosight Institute. Es un investigador que ha dedicado muchísimos años al estudio del aprendizaje híbrido, y la voy a leer para ir desmenuzando un poco lo que ella dice, ¿no? El Blended Learning es un programa formal. Esto es muy importante, formal. Sabemos que hay educación informal. Están los MOOCs, por ejemplo, los cursos masivos. Es educación informal, de cierta manera. Educación formal es que está asociada a una universidad, a una institución. Entonces, es un programa formal de educación en el cual los estudiantes aprenden, en parte a través de aprendizaje en línea, con algunos elementos de control sobre ello en cuanto a tiempos. Es evidente, bueno, en cuanto a tiempos, lugares, pasos y ritmos. Es evidente que si estás en una universidad, hay unos calendarios impuestos muchas veces por los ministerios de educación, entonces tiene que haber ciertos elementos de control. Se asocia mucho la educación en línea, cuando se habla de la flexibilidad, a que pues el estudiante pueda hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Pues no es así, ¿no? Evidentemente, se tienen que seguir unos programas, se tiene que seguir un calendario, y pues eso son estos elementos de control sobre los estudiantes. Por otra parte, están supervisados en un lugar físico. Ahí es donde entra la parte presencial. Evidentemente, pues bueno, son los salones de clase en la universidad.
Y esto es lo que yo creo que es la parte más importante, ¿no? Las modalidades utilizadas a lo largo del aprendizaje de los estudiantes en un curso o asignatura están conectadas entre sí para ofrecerles una experiencia de aprendizaje integrada. Sobre todo esta parte de integración es muy importante porque no se puede desligar lo que el estudiante hace de alguna manera, de manera autónoma o trabajando en línea con lo que se hace de manera presencial. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, es una cuestión igual muy personal, pero pues se habla de aprendizaje híbrido, aprendizaje semipresencial, aprendizaje mixto. Cuando se habla normalmente de aprendizaje semipresencial, lo que se, lo que se está manejando es, por ejemplo, durante una semana le dicen a los alumnos, ¿sabes qué? Van a estar aquí durante una semana en la universidad, pues evidentemente para que se conozcan entre ellos, para que conozcan a sus coordinadores, a sus tutores, a los profesores con los que van a estar trabajando. Igualmente les pueden dar algún tipo de inducción, pero después de esa semana presencial, los estudiantes se van a trabajar completamente en línea durante 2, 3, 4 meses y al final de ese periodo regresan a la universidad para presentar exámenes, etcétera. Esto, lo que se hace la primera semana con lo que se hace la última semana, evidentemente no tiene conexión con el trabajo autónomo en línea que se está haciendo durante estos 3, 4 meses. Para mí eso es una enseñanza semipresencial, no es un aprendizaje híbrido. Entonces, sí hay que quedarnos bien con esta idea que lo que el estudiante va a hacer de manera autónoma, de manera independiente, tiene que estar relacionado siempre con lo que va a hacer dentro de la clase. Si no hay esa conexión, no podemos hablar de aprendizaje híbrido. Dentro de este aprendizaje híbrido, ahorita vamos a ver un esquema también, se ha considerado durante muchos años que se incluye el aula invertida. La definición más sencilla es la que dan Bergman y Sams, y que dicen que lo que tradicionalmente es hecho en la clase, ahora se hace en la casa. Y lo que tradicionalmente se hace como deberes en la casa, ahora se lleva a cabo en el aula. Y ahorita vamos a ir viendo y desarrollando esta idea. Pero sí es importante saber también del Insight Institute que hay muchos modelos de aprendizaje híbrido, no hay uno único. Y dentro de estos modelos se encuentra el modelo rotativo, el modelo flex, son los más, o sea, han ido surgiendo otros, ¿no? O con otros nombres o según la institución y el contexto, pero bueno, internacionalmente estos son como que los más aceptados, ¿no? Entonces está el modelo rotativo, el modelo flex, el modelo de mezcla personalizada y el modelo virtual enriquecido institucional. No voy a hablar de estos tres. Dentro del modelo rotativo está el modelo de rotación individual, de rotación de laboratorio, de rotación de estación, y ahí ya se incluye el modelo de aula invertida. Entonces, hablar de aula invertida es hablar de aprendizaje híbrido. He escuchado decir, no es que el aula híbrida no es aprendizaje híbrido. Sí, sí lo es. Sí lo es y ahorita vamos a ir viendo por qué. Dentro de la historia o de la evolución de lo que ha sido el aprendizaje en el aula invertida, realmente se venía haciendo desde hace muchísimos años. Pero el gran boom del aula invertida fue a partir de esta TED Talk en el año de 2011 que dio Salman Khan. Y la plática se llama Usemos el video para reinventar la educación. Aquí tiene el link al video, no lo vamos a ver ahorita. También es para que lo puedan ver más adelante. Y bueno, él explica en esta TED Talk cómo es que llegó a ser lo que ahora conocemos como la Khan Academy. Y bueno, pues este es un genio, ¿no? Del MIT, de Harvard, que tenía ya en otro estado, que no entendía nada de matemáticas o física, y entonces le preguntaba a él, y pues él, Ahora. Perfecto, Ana, adelante. ¿ya? Y debe, ok, ¿Dónde dejaron de escucharme? pero debe compartir la pantalla, doctora. Sí, ya voy, ya voy. Ok. Share screen.
Se quedó aquí. Sí, aquí estamos. Sí, si empiezas desde esa A lámina ver, desde el principio. hasta dónde me regreso? Porque no, sí vi que me apareció algo, pero pensé que era solo la actualización. Me quedé aquí con que, bueno, los pioneros son, ¿sí ya me escuchan bien? Sí, y sí escuchamos toda esta parte. Sí, Ana, gracias. Bueno, Ujú. los pioneros son Aaron Sam, John Berman, llevan muchísimos años de investigación, han llevado a otro nivel lo que es el aula invertida. De hecho, como que se desprenden un poco de esta idea de que los encajonen como de un submodelo del aula híbrida o del aprendizaje híbrido. Aquí, por ejemplo, son como varias definiciones, me voy a detener en la de John Berman. De hecho, él ya llevó a otro nivel lo que es el aula invertida, lo llama Flip Learning 3.0 y la considera como una meta estrategia de enseñanza que da soporte al Learning by Doing, el Project Based Learning, Cooperative Learning, Mastery Learning, Inquiry Learning y evidentemente el aprendizaje personalizado. Entonces, sobre todo es importante ver que ha evolucionado, así como ha evolucionado la educación a distancia, también el aula invertida ha evolucionado y bueno, pues estamos ya como que a otro nivel, ¿no? Porque se ha hecho mucha investigación al respecto. Entonces, bueno, ¿qué es el aula invertida? Vamos. Son muchas cosas el aula invertida, no hay recetas, eso sí les quiero decir, hay un aula invertida por cada profesor que existe, ¿no? Y por cada grupo que existe. Yo creo que las recetas no se valen, pero bueno, lo que sustenta la idea de aula invertida es un poco, voy a hacer esta comparación, sé que me voy como a los extremos, no siempre ocurre así en el aula tradicional, pero bueno, pues eso para poder ejemplificarlo bien, ¿no? En el aula tradicional, bueno, pues todo está centrado en los docentes, ¿no? En los saberes de los docentes, en cómo transmiten los docentes esos saberes. En cambio, en el aula invertida, pues ya está todo centrado en el estudiante y cuando se dice que, de hecho, la educación siempre está centrada en el estudiante en principio, ¿no? Pero bueno, la idea está centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Evidentemente, con la aparición de Internet, em, pues el docente ya no es el depositario único del saber. Uno cliquea en Google lo que uno quiera y aparece la información, videos, blogs. La información está allá afuera, ¿no? Entonces, el docente tiene que entender, y yo creo que esto es algo muy importante hoy en día, que ya no es el que sabe todo, ya no es el que va a llegar a decirles cómo son las cosas, porque finalmente los estudiantes tienen acceso a muchísima información. Antes el docente era la única fuente de información o información así como académica, ¿no? A veces eran los únicos que tenían derecho a tener acceso a ciertos recursos, entonces de ahí sale su sabiduría. Ahora está todo abierto, hay bibliotecas abiertas, hay recursos abiertos, entonces la idea de que el docente es el que sabe todo, pues ya no es así. Los alumnos a veces pues encuentran información impresionante y que va hasta más allá o está como más actualizada de lo que algunos docentes pueden saber, ¿no? Sobre todo aquí el docente, el cambio del rol es hacia un guía y un acompañante del aprendizaje del estudiante. Entonces, su manera de pensar su clase ya no es lo que voy a transmitir, sino cómo voy a ayudar a mis estudiantes a aprender de esta materia que me toca a mí. Y evidentemente también es posicionar a los docentes como expertos en su área. Siguen siendo los expertos en su área, siguen siendo aquellos que tienen mucha experiencia profesional y que evidentemente tienen que sacar toda esa experiencia profesional y toda esa pasión que tienen por lo que ellos hacen y transmitirla a los estudiantes. Evidentemente, al haber un cambio, apago mi video. Ok, a ver, esperen. Voy a apagar mi video. Evidentemente, al haber un cambio del rol del docente, pues también hay un cambio del rol del estudiante. Hablamos mucho que el estudiante tiene que ser el responsable de su propio aprendizaje, también siempre ha tenido que ser así. Lo que pasa es que ahora los involucramos, no es solo aprendes esto, haces un examen y ya está. Se tienen que involucrar
tienen que ser conscientes de lo que están haciendo y de su mismo proceso de aprendizaje. Evidentemente ahí entran cuestiones como la metacognición y más adelante vamos a ver pues, las competencias de autorregulación. El cambio de metodologías. Normalmente en el aula tradicional el docente está frente a un grupo, da su clase magistral, el estudiante está sentado, ahorita vamos a ver una foto, y el aprendizaje es completamente pasivo, ¿no? En los procesos de aula invertida, como se involucra el estudiante dentro de estas actividades, pues el trabajo ya no es pasivo, ¿no? Realmente los estamos empujando a ir subiendo el nivel cognitivo de las actividades, etcétera. Y además se vuelve, evidentemente, pues el aprendizaje y el desarrollo de conocimiento es algo muy personal, pero también permite que haya mucho trabajo colaborativo, que haya mucho intercambio, que haya mucho diálogo entre los estudiantes, y aquí es donde la figura del profesor entra como una guía y un acompañante, ¿no? Entonces, el aprendizaje ya es multidireccional, no es solamente de uno a uno, sino que es de muchos a muchos. Bueno, evidentemente aquí, bueno, pues está la universidad, las aulas físicas, horarios muy establecidos, calendarios también muy establecidos, y lo que cambia aquí es más bien con todas estas tecnologías digitales, es que el estudiante pues puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, que es esta idea de la ubicuidad, ¿no? Puede ir, por ejemplo, si tiene un trayecto muy largo de la universidad a su casa o viceversa, pues tiene su teléfono inteligente, su teléfono celular, y por ahí pues puede tener acceso a los cursos o las ayudas didácticas que se le estén aportando desde la universidad. Otro de los cambios, bueno, pues evidentemente es que se está usando muchísima tecnología digital. También hace poco, como que escuché, no podemos obligar a los profesores a usar tecnología, pero bueno, pues si estamos hablando de modelos híbridos y sobre todo de aula invertida, pues es imposible no pensar en el uso de la tecnología. Eso nos lleva evidentemente, bueno, pues al desarrollo de competencias digitales, tanto de los docentes como de los estudiantes. Aquí hay un gran debate, ¿no? Pues la generación, sobre todo ahora los centennials, etcétera, que son nativos digitales, entre comillas, evidentemente saben usar la tecnología, los centennials ya nacieron con ella. A mí me da risa pues ver a mi hijo, ¿no? De un teléfono de los que yo usé cuando era chica y pues es así como que qué horror cómo usaban eso, ¿no? Han nacido con la tecnología, evidentemente, y pues las neurociencias lo dicen, cambian los estímulos que tienen, ¿no? O sea, es muy diferente eh, estar acostumbrado a ver fotos, a ver libros con fotos, etcétera, a que todo te lo den con imágenes y video. Evidentemente, pues ahí hay un cambio muy grande en la manera en que están recibiendo la información de fuera. Sí hay cambios, parece ser, a nivel como de la adquisición de información a nivel cerebral, pero bueno, esto no quiere decir que sepan usar las tecnologías para su aprendizaje. Saben usar Instagram, saben usar Snapchat, ahora con el famoso TikTok que todo el mundo está haciendo sus videitos, etcétera. Tienen muchas habilidades instrumentales para utilizar todas estas herramientas, pero está comprobado que no tienen las habilidades para aplicar el uso de todas estas herramientas que hay disponibles para su aprendizaje. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros como docentes enseñarles. No como una clase de, a ver, vamos a aprender a usar tal herramienta, le picas aquí, le tocas acá. No, es más bien de manera transversal. Si yo como docente estoy usando las tecnologías digitales, los estudiantes van a tener que utilizarlas. Bueno, esta es la parte de tecnología digital. Obviamente en el aula tradicional pues hay más tecnología analógica, cada vez más están los cañones y todo eso, pero pues recurrimos todavía a cuestiones o a herramientas muy analógicas. Aquí sí quiero decir lo que es la construcción social de conocimiento, al haber
todo este aprendizaje multidireccional. Hay una frase que me encanta que dice, siempre aprendo solo, pero nunca sin los demás. Somos seres gregarios, somos seres que no vivimos aislados, que aprendemos de los demás, que aprendemos de las experiencias de los demás, y el intercambio y la colaboración es muy importante para el aprendizaje. Entonces, esto también nos permite llevar a cabo esta construcción social del conocimiento. Y bueno, evidentemente al trabajar en línea se desarrolla más la competencia de autorregulación o el trabajo autónomo. Digo más porque en situaciones de aula tradicional o de esquemas tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pues también se tendrían que desarrollar esta competencia de autorregulación. Lo que pasa es que evidentemente, pues en los entornos virtuales nos empujan o empujamos a los estudiantes a que sean mucho más autónomos, ¿no? Es una competencia que se aprende. Muchas veces creemos que llegan ya con el chip incluido de que ya son autónomos, ¿no? Porque ya entraron a la universidad. No. Por eso es tan importante el diseño instruccional que se hace pensando en los distintos niveles o en los distintos semestres que están los estudiantes. No es lo mismo hacer una actividad en línea para un estudiante de primer semestre que viene saliendo de la prepa o bueno, sí, del bachillerato, que hacer una actividad de aprendizaje para un estudiante de octavo semestre que está a punto de salir de la carrera. Entonces, el diseño de lo que nosotros hacemos, dependiendo de los niveles de los estudiantes, es muy importante porque ahí les vamos dando y les vamos haciendo poco a poco desarrollar esta competencia de autorregulación, lo que son los famosos andamiajes, ¿no? Y siempre hay alguien que sabe más o que tiene más experiencia en un tema que va a ir ayudando al estudiante a ir subiendo estos escalones hasta llegar al resultado de aprendizaje o hasta llegar a desarrollar esta competencia de autorregulación a un nivel ya como mucho más alto. Y bueno, dejé hasta el final esto, que dice que es indispensable en el aula invertida el video como recurso didáctico. Sí es muy importante, no es lo único, ahorita lo vamos a ver. Evidentemente todo el mundo piensa, además por esto de la Salman Khan, de la Khan Academy, que hacer aula invertida es hacer videos. Es una parte, es una herramienta didáctica más, pero no es la única. Y bueno, pues ya entramos aquí en materia, ¿no? Aquí entra lo de los videos. Déjenme tomar agua, que llevo un buen rato hablando. Ya. A ver, ¿qué tenemos aquí? A una profesora que está dando su clase teórica presencialmente o su clase magistral. Como ya vimos, pues el estudiante está sentado, está escuchando a la profesora o al profesor, está tomando notas y realmente pues es un aprendizaje pasivo, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? Pues hacemos una videoclase. Pasamos nuestra clase magistral a un video. No de cualquier manera, evidentemente. Una videoclase, pues tiene que tener una estructura, una planeación. Si tu clase con PowerPoint dura 2 horas, pues evidentemente no puedes tener 2 horas a un estudiante, a nadie, de hecho, ni siquiera a un adulto, viendo una clase magistral, ¿no? Que es un poco lo que pasó ahora, ¿no? Con esta exigencia de, ¿sabes qué? Pues si tenías clase los lunes de 9 a 11, pues ahora das tu clase de 9 a 11, pero por videoconferencia. Evidentemente, pues ni el entorno ni la situación estaba para que los estudiantes pudieran poner atención durante 2 horas como si estuvieran en un entorno presencial. Entonces, evidentemente, a la hora que nosotros cambiamos nuestra clase magistral a una clase por video, pues hay trabajo detrás, ¿no? Se tiene que repensar de, a ver, de esta clase de 2 horas que yo doy, ¿qué es lo que es realmente importante? Entonces, igual y en vez de 2 horas, que pues, evidentemente hay interrupciones, hay preguntas, lo que quieras, pues a la hora que no hay interrupciones, pues igual esas 2 horas se van a 1 hora, ¿no? Y lo que pues siempre se recomienda es que de esa clase de 1 hora, no se haga la clase completa de 1 hora, sino que se hagan pequeños videos de 10 minutos con temas
que se trabajen durante esos 10 minutos. Está también comprobadísimo por las neurociencias que pues más o menos después de 8 minutos se pierde la atención. Entonces, si logramos hacer estos pequeños clips de los temas que vamos haciendo, es mucho mejor. Evidentemente, solo la videoclase como tal no es suficiente. Bueno, aquí digo, diseño de la presentación. eh, Hay que también saber si vamos a apoyarnos con PowerPoints, pues no hacer PowerPoints llenos de letras, ¿no? Porque pues de por sí ya es difícil estar todo el día frente a una pantalla como para encima tener que estar leyendo algo cuando realmente pues ese texto pues, lo puedes obtener de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay como técnicas para el diseño de las presentaciones. John Merman recomienda enseñar a los estudiantes a ver los videos, tienen que estar en un lugar tranquilo, sabes que puedes hacer pausas, que puedes tomar notas, etcétera, ¿no? Entonces, la videoclase como tal no es solo de, bueno, pues lo que hacía en presencial, ahora lo voy a pasar a video y ya está, no, sí se tiene que pensar. Hay programas muy sencillos como el Screencast-O-Matic, cualquier programa de Screencast te sirve para hacer esta videoclase, pero bueno, esto es una parte, ¿no? Lo que es tener la videoclase y estar tranquilos que lo que nosotros íbamos a hacer a la clase presencial, pues hay una manera de hacérselos llegar, pero no a través de la videoconferencia. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Esta foto, pues es como que la típica clase, igual y no como un auditorio lleno de estudiantes, hay clases mucho más pequeñas, por ejemplo en la Ibero esto no lo tenemos, pero bueno, esta es la idea, ¿no? De estar el profesor aquí adelante, está contando cosas, está escribiendo y los alumnos todos están sentados tomando notas y ya está. La idea del aula invertida es justamente que este espacio, que es el presencial, se convierta en esto, ¿no? En un espacio de colaboración, en un espacio de discusión, de intercambio, de ayuda entre pares. Eso es muy importante. Un estudiante que va más avanzado puede ayudar a un estudiante que está teniendo problemas o que está atorado en algún tema, pero sobre todo que haya toda esta colaboración. Aquí el rol de profesores donde decimos que cambia, en vez de estar al frente, pues hablando y soltando todo lo que sabe, pues está al costado de los estudiantes, ¿no? Y puede, en esta dinámica de clase, ayudar puntualmente a estudiantes que están teniendo problemas o ayudar al grupo completo o estar al pendiente del grupo completo, pero sobre todo está como guía y apoyo, ya no está como aquí decimos merolicos, ¿no? Que hable y hable y hable y hable, que es lo que está haciendo yo ahora, pero bueno, es un webinar de esto. Y bueno, pues también aprovechar los espacios presenciales para la exposición y esto, la evaluación por pares, ¿no? Involucrar lo más que se pueda a los estudiantes dentro de estos procesos, sobre todo interactivos. Si un estudiante presenta algo, pues que no sea el docente el que lo va a evaluar, sino que ayudas a los otros estudiantes a través de una rúbrica, lo que sea, que sean ellos que evalúen a sus compañeros. Y bueno, aquí vamos a entrar en un tema, justamente hablando esto de qué es lo que se hace en este espacio ahora sí que síncrono, en este espacio interactivo, de cómo pensarlo desde esta parte del desarrollo de la instrucción directa, ¿no? Aquí está pues, los esquemas de la taxonomía de Bloom. Yo creo que todos estamos como familiarizados con la taxonomía de Bloom. Si le pican aquí, van a ver la taxonomía de Bloom para la era digital. Está, la verdad, pues bien interesante. Y la taxonomía de Bloom, que ya tiene también unos 50 años, creo, habla de las habilidades de pensamiento, tanto las de orden inferior, que por las siglas en inglés se conocen como LOTS, como las de orden superior, que se conocen como HOTS en inglés. Este es el triángulo original. Las habilidades de pensamiento de orden inferior serían estas dos, las de recordar y comprender, que normalmente son las que se llevan a cabo en el aula presencial. El profesor
da información, el estudiante apunta y pues recuerda y llega tal vez a comprender lo que está diciendo el docente. Y se deja a los estudiantes todas estas otras, que son las de orden superior, de que, bueno, pues te doy la clase teórica sobre las integrales, pero después te vas a tu casa, te dejo 20 integrales y las tienes que resolver, ¿no? Y realmente el estudiante está solo frente a todo ese mundo. Le voy a robar el ejemplo a Indira, que pone el ejemplo de que puedes aprenderte a este nivel de recordar, puedes aprenderte un poema, ¿no? Pero eso no quiere decir que sepas crear uno. Aquí les puse este ejemplo de una calaverita literaria. Los que conocen México sabrán que festejamos siempre y de una manera muy particular el Día de Muertos. Y también para este Día de Muertos se escriben estas calaveritas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo es este. Bueno, es una muy conocida de Guadalupe Posadas, José Guadalupe Posadas. Por ejemplo, yo me puedo aprender perfectamente esta primera estrofa, ¿no? De quien quiera gozar de veras y divertirse un ratón, venga con las calaveras a gozar en el panteón. Esto es bien fácil, además como rima, pues es bien fácil de recordar, de aprender y bueno, pues igual y entender, ¿no? Esto de a divertirse un ratón es a divertirse un rato, es muy coloquial. Pero si ya nos metemos a los otros niveles y queremos que los estudiantes sean capaces al final de crear una calaverita, pues tienen que entender todo esto, ¿no? Debe ser escrita en estrofas de 4 versos, denominadas cuartetas, preferiblemente 4 o 5, composiciones con rima consonante. Entonces, a lo que voy con este ejemplo es que puedes estar a este nivel de, bueno, me la aprendo de memoria, la suelto y ya está. Comprender lo que se está diciendo ahí, evidentemente, con el lenguaje este particular que utilizamos. Pero pues otra muy diferente es llegar a esto, ¿no? Le podemos poner ejemplos al estudiante de cualquier otra cosa que no sea una calaverita y pues que el estudiante diga, no, pues esa no es una calaverita porque no está en cuartetos, porque no son 5 diferentes, etcétera, ¿no? Y hasta llegar, después de hacer todo esto, pues a llegar a crear una. Entonces, con este ejemplo tan sencillo, pues bueno, más o menos vemos las distintas habilidades de pensamiento. Con esta idea de aula invertida, lo más natural fue decir, pues invertimos este triángulo, ¿no? Y quedaba así. Se quedaba el comprender y recordar con esta idea de las videoclases, por ejemplo, solo con esa idea de las videoclases. En la casa, yo veo esto, yo veo el video, tomo notas, recuerdo, comprendo, pero al llegar al aula, aplicamos, analizamos, evaluamos y creamos. Es decir, todo lo que yo hacía de manera individual antes, pues ahora lo llevo al salón de clases, pero está el profesor ahí para explicármelo. No estoy solo para lograr ir subiendo dentro de estos niveles de pensamiento, ¿no? Estos niveles de aprendizaje. No solo tengo al profesor, tengo también a otros compañeros. Con la evolución y con todas las investigaciones que se han ido haciendo, pues se dieron cuenta que como que aplicar todo esto en un aula de 2 horas, en un espacio de 2 horas, pues como que era bien difícil, ¿no? Y entonces llegaron a esta conclusión. Esta es como que la taxonomía de Bloom para el aula invertida. Se siguen dejando estos niveles de recordar y comprender a este nivel de casa, de veo la videoclase, apunto, hago, bueno, estoy hablando de la videoclase exagerando, ¿no? Porque evidentemente ahorita vamos a ver, hay muchos otros elementos. Pero dejo esto a nivel del trabajo individual, sobre todo en clase con el docente y con los otros estudiantes, aplico y analizo. Y evaluar y crear, de hecho aquí lo invirtieron, ¿no? Normalmente evaluar iba hasta el final. La creación y la creatividad es la que se dejó ya como una habilidad de pensamiento la más alta de todas, ¿no? Pero bueno, evaluar y crear se pueden hacer tanto dentro de la clase como fuera, porque una vez que pasas por todo esto, pues puedes crear un producto final. Y ahí es donde entran también toda la aplicación de metodologías activas. Y bueno, finalmente las 2 ideas fundamentales que maneja John Berman es aprovechar al máximo las horas presenciales
y en el contexto en el que estamos es aprovechar al máximo las horas de videoconferencia y ver de qué manera se llega a cada estudiante, que no sea esta formación de pues todos igual, todos parejo, no me importa qué niveles tengan, sino realmente tener cuidado por cada uno de los estudiantes que están en nuestras aulas. Esa es como la idea general. Diría que haría una pausa, normalmente la hago, pero pues estoy viendo que somos muchísimos, así que no. Cuando termine, pues damos pie a las preguntas o a la discusión. ¿Cómo aplicamos todo esto para la contingencia? Y ahí es donde viene esta idea. Este es el resumen, ¿no? El aula invertida o Flip Classroom, el estudiante de manera individual, independiente, autónoma, en el lugar que quiera, en la casa, en la biblioteca. Aquí ahorita pues ya no se puede porque estamos todos encerrados, pero bueno, principalmente en la casa, en el jardín, en la azotea, para no meter todos estos, trabaja de manera individual y autónoma, pero con las ayudas instruccionales que ahorita vamos a ver. Los videos, todos los recursos, las actividades, las encuestas, etcétera. Y la idea es que en clase, que por eso lo taché y ahorita es que durante la videoconferencia logremos integrar todo esto, ¿no? El apoyo y guía constante del docente, que logremos integrar metodologías activas, que logremos hacer una tutorización personalizada de los estudiantes y sobre todo la idea es cómo aprovechar el tiempo de manera efectiva, cómo aprovechamos la conferencia, la videoconferencia hoy en día de manera efectiva. Y bueno, aquí voy a empezar a hablar un poquito más de Brightspace. En lo que es el estudio independiente y las ayudas didácticas que el docente le esté dando al estudiante, como les digo, no solo están las videoclases, ¿no? De hecho, el doctor Cobo no habla de videoclases, sino habla de narrativas multimedia. Si nosotros logramos que en vez de una clase con PowerPoint teórica durante una hora o estos 10 minutos, logramos contarle historias a los estudiantes, pues es mucho mejor. Y ahí es donde viene la narrativa multimedia, ¿no? Ver de qué manera ese tema que es tan teórico, nosotros poder transmitirlo desde nuestra experiencia como docentes. Y les puedo apostar que los alumnos, y ahí sí se pueden echar una hora escuchándolos, ¿no? Pero bueno, son ideas como conceptos de todo lo que es la videoclase. A mí me encanta esto de narrativas multimedia. Aquí está el link al programa que normalmente nosotros usamos, el Screencast-O-Matic, que es el que recomendamos a los docentes porque es muy fácil de utilizar y además, bueno, pues hay chance de grabarlo de muchísimas formas. Entonces, en un aula virtual, en Brightspace, por un lado, podemos poner las videoclases, que además se pueden incrustar, no solo poner el link, sino que se puede ver increíble el video ahí incrustado, ¿no? Puede ser también audio. Hay opción también de meter audio de esta manera. Tenemos los recursos didácticos, que evidentemente, pues hoy en día son multimedia, ¿no? Pues video, texto, audio, imagen, lo que a uno se le ocurra. Podemos tirar o sea, podemos aprovechar pues la inmensidad ya de recursos que hay en la web para ponerlos como recursos didácticos. Pero aquí sobre todo es muy importante que el profesor se convierta en curador de contenidos. En un aula virtual menos es más. Realmente, en vez de ponerle, he visto aulas y de verdad se los digo, con 200 PowerPoints para un semestre. Es imposible que un estudiante, y eso en condiciones normales, ¿no? Es imposible que un estudiante logre realmente una lectura profunda y un análisis profundo de más de 200 PowerPoints de más de 24 páginas. Entonces, realmente es muy importante saber qué recursos les vamos a poner, qué es lo mejor que tenemos, qué es lo mejor que hemos encontrado para ponérselo ahí a los estudiantes. Entonces, esta es parte de la curación de contenidos, ¿no? Muchas veces para una discusión
pues se puede elegir un texto, pero a veces una foto da pie a mucho más discusión que un texto larguísimo. Entonces, bueno, recursos hay y recursos hay muchísimos. Las actividades. Las actividades, bueno, hablando de metodologías activas, pues lo ideal es que sean pues aprendizaje basado en proyectos, en estudio de casos, en retos, en que ellos investiguen. Y las actividades, bueno, pueden ser individuales, pero pues sí, pensamos que tendrían que ser más y tirar más hacia lo colaborativo. Hemos visto, por ejemplo, que los estudiantes ahora dicen que prefieren hacer trabajos independientes y son de encuestas que han salido ahora por todo esto de la contingencia, ¿no? Prefieren hacer trabajos independientes. ¿Por qué? Porque a pesar de que están bueno, en Facebook ya no tanto ahora, ¿no? Pero en Facebook, Instagram, TikTok, todas las redes sociales que se supone que en esas redes puede haber colaboración, pues a la hora de trabajar en la universidad, pues no quieren colaborar. ¿Por qué? Justamente porque no saben o no conocen qué herramientas existen para el trabajo colaborativo en línea. Entonces, bueno, pues hay que promoverlo, ¿no? Y hay que promoverlo aportándole esas herramientas y explicándoles cómo se usan esas herramientas para poder hacer todo el trabajo colaborativo. Y bueno, aquí llega uno de los grandes problemas que ha habido durante el último mes, la evaluación. Yo creo, y es un punto pues muy personal, que ahorita tal como están las cosas, más que como querer saber qué aprendieron, todos estos conocimientos sobre mi materia, yo creo que lo más importante es que los estudiantes nos expliquen y nos expresen qué es lo que han aprendido de esta pandemia, ¿no? Y de este encierro que nos ha tocado. Si además podemos llevar eso desde su área disciplinar, o sea, desde la historia, por ejemplo, cómo este encierro y cómo todo lo que está pasando, evidentemente hay que relacionarlo con nuestra materia, ¿no? Pero yo preferiría mil veces hoy en día que me hicieran un ensayo de cómo esto desde mi área del conocimiento, desde mi área del conocimiento, lo puedo aplicar o qué es lo que yo veo a futuro desde la historia, que es lo que estoy estudiando, pues para mí es mucho más valioso eso que saber que se aprendió fechas y nombres y el contexto de algo que pasó hace más de 100 años, ¿no? Yo creo que ahorita es mucho más importante eso, por eso lo puse como autoevaluación, entre comillas, porque pues sí, sabemos que los exámenes y tenemos que, la institución nos pide que entreguen y pues tienen que ir viendo cuáles son sus resultados de aprendizaje, si los están logrando, etcétera. Yo creo que ahorita eso va muy por encima de lo que nos está pasando. Es histórico, tenemos que entender que es un contexto completamente pues anormal para todos, para los jóvenes y pues, para nosotros, ¿no? Pero bueno, dentro de esto de autoevaluación o evaluación, pues están los exámenes que se pueden hacer dentro de Brightspace, exámenes o autoevaluaciones, las rúbricas que evidentemente además las podemos asociar con las competencias que podemos también integrar dentro de Brightspace. Esto de las competencias es increíble, la verdad, porque ya no se trabaja solo por los números, ¿no? De si tiene 5 no pasó, si tiene 10 pues tiene excelencia, sino más bien realmente ver para cada una de las actividades que tenemos cuáles son las competencias a desarrollar y asociar cada una de estas actividades a esas competencias. Evidentemente hace falta hacer la rúbrica y pues uno va viendo y además el docente puede ir viendo cómo va avanzando ese estudiante en la adquisición de esas competencias que a través de estas actividades que les estamos proponiendo tienen que desarrollar. Es una manera de integrar todo esto, pero sobre todo es la mejor manera de hacer un seguimiento, porque si uno ve que el estudiante se está estancando en ciertas competencias, por ejemplo, algunas competencias transversales, pues ahí es donde entra la ayuda del docente para decir, te doy estas ayudas para que tú puedas llegar al siguiente nivel. Entonces, la verdad es que son esto de poder integrar las competencias a todas las actividades,
bueno, pues son las competencias transversales y las competencias específicas de esa materia que estoy impartiendo, ¿no? Es una herramienta súper valiosa, tanto para el estudiante como para el docente, como para la institución. Y aquí también me gustaría hablar del e-portafolio, justamente con esto que les decía, ¿no? Brightspace también tiene el e-portafolio. Obviamente el e-portafolio, pues hay muchas maneras de utilizarlo. Puede ser solamente un repositorio de evidencias, pero yo creo que hoy en día, y de verdad con lo que está pasando, puede ser una herramienta valiosísima para que los estudiantes puedan dejar ahí sus reflexiones sobre cómo están pasando todo esto de la contingencia. O sea, no solamente es subo ahí mi tarea, subo ahí el producto que me pidió el docente, sino realmente hacer y empujarlos a hacer todo este proceso de reflexión sobre lo que aprendieron, de reflexión sobre lo que están viviendo, de reflexión sobre las dificultades que tuvieron para comunicarse con otros compañeros. Realmente creo que ahorita el e-portafolio es una de las herramientas de las que tendríamos que tirar todos los docentes, ¿no? Aquí sí me quiero también detener en esto, es Pulse, es la aplicación de Brightspace para teléfonos celulares. También ha resultado ser una maravilla, obviamente pues con las nuevas generaciones más, ya ni usan computadoras, todo lo hacen a través del celular. Cuando un estudiante se baja POS, tiene acceso a todos sus cursos, de hecho, puede descargarlos, puede trabajar offline, lo que resulta, la verdad, y que ha resultado como bien interesante, sobre todo, bueno, esto fue una experiencia en el terremoto de hace 2 años en México, tiene lo que llamamos las noticias. En el momento en que un profesor sube una noticia a su grupo, dentro de su aula virtual, les llega automáticamente al celular. Es como una mensajería instantánea y así la llamo yo, ¿no? Y la verdad es que nos resultó de mucha utilidad, sobre todo en el terremoto, porque, por ejemplo, había cuatro estudiantes extranjeros que pues nadie los localizaba, llevaban 3 días buscándolos, si bien pues, no era responsabilidad en sí de la universidad, pues sí estaba preocupada por estos estudiantes, sobre todo pues, extranjeros, con todo el desastre que hubo aquí en la ciudad, y no había manera de localizarlos. Entonces, les sugerí, les dije, oye, dame los nombres, en qué áreas están, en qué carreras están, los subimos a Noticias de Brightspace, le va a llegar a toda la universidad, entonces alguien los tiene que conocer y alguien tiene que saber algo de ellos. Pues a las 3 horas de haberlo subido ya se habían reportado 3 de los 4, uno supimos que estaba en el extranjero, pero bueno, de 3 días a 3 horas como que hay una diferencia. Es un sistema de comunicación, pues yo creo que institucional, porque pues llega a absolutamente todos los que están inscritos ahí, es decir, tanto profesores como estudiantes. Pues la verdad es que es súper práctico. Los estudiantes, pues, estén donde estén, pueden bajarse toda la información. No hay pretexto de que no lo vi, no hay pretexto de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esto entra también dentro de los recursos y es un plus, además, que tiene esta plataforma. Aquí puse lo de Edpuzzle. Edpuzzle es una aplicación que, por ejemplo, yo ya tengo hecha mi videoclase, pero para que no sea una videoclase plana, uso esta aplicación que lo que me permite hacer es no solo escoger los minutos que yo quiero de un video para que se vean, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el cine ya es una herramienta educativa, pero igual y no queremos que el estudiante vea las 2 horas de película, porque acuérdense que eso incluye las 2 horas de trabajo autónomo que le corresponden, sino que solo quiero que vea del minuto 20 al minuto 40. Entonces, dentro del puzzle tú puedes decir, pues el alumno va a ver del minuto 20 al minuto 40. Y dentro de eso, lo que uno puede hacer es, como docente, es en algún punto del video hacer una pausa y poner una pregunta. O sea, se puede integrar dentro del video lo que es una autoevaluación, preguntas, etcétera,
que pueden ser o para guiar al estudiante o como si fuera una autoevaluación o una evaluación tal cual, ¿no? Entonces es una herramienta bien interesante, la verdad es que les recomiendo que le echen un ojo, porque pues además corta un poco con este tedio. Si su videoclase no puede ser de 10 minutos, como les dije, pues igual meterle NetPost o ir haciendo estas pausas, pues también ayuda a que los estudiantes estén atentos durante los 20, 25 minutos que duró su videoclase. Y además, pues lo que hace es que todas estas respuestas, pues yo como docente las puedo tener. Entonces, si yo esta videoclase le dije a los alumnos, pues tienen que leer esto antes de vernos para la videoconferencia del miércoles, pues a la hora de yo ver las respuestas, me voy a dar cuenta como docente, ¿sabes qué? No están entendiendo bien este concepto, no, si les puse el video, este extracto de una película, no entendieron lo que se tenía que hacer y entonces yo en la videoconferencia lo retomo, pero lo retomo a nivel de grupo, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta que nos gusta mucho promover porque pues ayuda mucho a todo lo que es como que la dinámica de las videoclases. Y bueno, al final de todo esto, que es un aula virtual, al final ya de que le puse los recursos con los que va a trabajar, entre los cuales está la videoclase, no la única, pero entre los cuales está la videoclase, las actividades, que ya les dije cómo los voy a evaluar. Al final de que uno como docente piense esta estructura y piense este diseño pedagógico del aula, pues entra la decisión de qué herramientas digitales vamos a utilizar. Aquí creo que, les he puesto una serie de vínculos a los webinars que está dando la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. La verdad es que no tienen desperdicio. Échenles un ojo. Sé que hay muchos materiales extra, pero bueno, pues como les decía antes, hay que curar los contenidos. Si está aquí es porque realmente vale la pena que lo vean. Pero bueno, hablando de herramientas digitales, no los quiero espantar. Luego dicen, ¿cómo vamos a aprender a usar todo esto? Esta es la Pedagogy Wheel. Está relacionada con la taxonomía de Bloom. Como pueden ver, aquí viene recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Y esta maravillosa rueda lo que nos ayuda es primero a ver los verbos de acción que están relacionados con esta actividad, ¿no? Vamos a empezar por la más fácil, recordar. ¿Cuáles son los verbos de acción relacionados con recordar? Pues bueno, memorizar, recordar, copiar, favorecer. Luego vienen posibles actividades que se pueden hacer para recordar lo que les decía, recitar la calaverita, por ejemplo, ¿no? Ilustrar la calaverita, analizar cada uno de los, bueno, eso ya es otro nivel, pero bueno, separar lo que quieran de gramática, ¿no? O de vocabulario, lo que sea. Y después, en la parte más externa, vienen sugerencias de herramientas digitales que te pueden ayudar a desarrollar este nivel cognitivo. Esto solo es un ejemplo, hay muchísimas, o sea, esto no es nada, a diario recibimos pues en las distintas redes en las que estamos de ya salió esto, ¿no? Ya salió lo otro. Son miles, igual y aquí habrá algunas que ya ni existan, no lo sé, se supone que está bastante actualizado, pero son miles. Entonces, yo digo que por lo que menos se tienen que agobiar es por tratar de encontrar o tratar de dominar las herramientas digitales. No hay que dejar que ellas nos dominen, ¿no? Nosotros las tenemos que dominar. Tenemos que saber, después de todo este análisis que hicimos, de cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje, de cuál es la actividad, de realmente que la evaluación que estamos proponiendo sea coherente con la actividad y con los resultados de aprendizaje que queremos. Entonces, y solo entonces, pensamos en la herramienta digital que nos puede servir para potenciar esa actividad y para potenciar todo lo que el estudiante, qué es lo que queremos que el estudiante saque a través de esa actividad. Entonces, bueno, también está ahí en el link y ya la irán viendo. Y ahora me regreso. Esto.
Ay, ya la perdí, ¿no? Sí, ya la perdí. Aquí nos quedamos. Entonces, bueno, está esta parte de estudio independiente. Ya les digo yo que pues las aulas virtuales de Brightspace nos dan muchísimo juego para hacer unas aulas virtuales increíbles, de verdad. O sea, están los foros, está el Dropbox para entregar las actividades se ligan a lo que son las calificaciones, este está toda la parte de seguimiento, nosotros podemos entrar, ver alumno por alumno cómo ha ido evolucionando individualmente y en relación al grupo. Podemos ver si ha entrado, si no ha entregado tareas, entonces podemos ver, sabes que este alumno no ha entregado nada, ¿no? Entonces, pues me pongo en contacto con él para ver qué es lo que le está pasando. Sobre todo ahorita que sabemos que la situación está bien delicada. Yo creo que hasta hace no mucho, pues oíamos que alguien se había contagiado de coronavirus, pero ese círculo cada vez se está cerrando más y cada vez está más cerca de la gente que conocemos. Entonces, pues tal vez el alumno no sea que tenga un problema técnico, sino que realmente hay un problema en casa y pues no ha podido conectarse, ¿no? Entonces, hay muchísimas ayudas para el docente para facilitarle esta tarea de saber que los estudiantes están siguiendo el curso, ¿no? Es imposible que con 2 horas de videoconferencia donde no sabes si el estudiante tuvo conexión, si ese día le tuvo que prestar la computadora al hermano, si tuvo que llevar o ir al súper para la abuelita, lo que sea. No podemos guiarnos solo por 2 horas de videoconferencia y juzgar el trabajo de un alumno porque no se conectó en 2 horas de videoconferencia. Tenemos que saber qué es lo que hay atrás. Y esta herramienta del seguimiento de los alumnos, pues nos ayuda muchísimo para ir viendo cómo se va. Hay alumnos que igual y son muy, muy independientes, ¿no? Y han logrado ir haciendo todo y cumpliendo a tiempo. Hay otros que no. Entonces ahí es donde entramos para ayudarlos. Pero todas estas herramientas ayudan al docente justamente ahora que está toda esta distancia y que es muy difícil poder interpretar cuestiones cuando no los estamos viendo regularmente, como en las clases normales. ¿Qué sigue? Bueno, la videoconferencia en resumen. Este, está así aquí porque tenemos dentro de la Ibero otro webinar donde desarrollamos a fondo todo esto de la videoconferencia dinámica y efectiva, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de resumir esto. La videoconferencia, bueno, primero, tienen que empezar a tiempo. Si su clase es de 9 a 11, pues empiecen un poquito antes de las 9, tengan listos sus recursos, lo que van a hacer. Este, Sobre todo una videoconferencia no se presta a lo que se presta el aula presencial, donde hay mucha improvisación. Tienen que hacer como un guión, ¿no? Decir, bueno, los primeros 10 minutos va a ser para hablar con los alumnos, para ver si están bien, para ver cómo les ha ido estos días, si no hay novedades que les puedan afectar, etcétera, ¿no? Después vamos a dar paso a, pues van a presentar sus trabajos, o sea, tienen que tener como si no un guión, sí una estructura de lo que va a pasar, porque si no, pues los estudiantes no lo llevan igual. Acuérdense que están a la distancia, no sabemos en qué condiciones están de distracción y pues si uno no lo tiene bien planeado, pues a veces no sale tan bien como queremos. Aquí tiene que ser dinámica. Aprovechar o utilizar la videoconferencia para sustituir la clase presencial con PowerPoints, no se vale. Así, de verdad, no se vale. Evidentemente, esto tiene que ver con que lo que se hace en la videoconferencia tiene que estar relacionado con lo que vimos antes del trabajo autónomo del estudiante. Lo que el estudiante estuvo trabajando de manera autónoma nos tiene que servir para dar continuidad a la videoconferencia. El pase de lista, Brightspace también tiene, aquí si le pico a todos estos, nos va a ir llevando a los videos que tenemos, que se han hecho dentro de AMET, son videotutoriales de
de un montón de herramientas de Brightspace, ¿no? Pero bueno, que sepan y sabemos que en algunas instituciones pues les están pidiendo que pasen lista en el momento de la videoconferencia. Bueno, pues en Brightspace también hay manera de pasar lista, de que quede registrado y además después eso se puede exportar a Excel, etcétera, para meterlo a los sistemas de la universidad. Hay que aprovechar la videoconferencia para resolver dudas. Nosotros ya les pusimos una videoclase, nosotros ya les pusimos, si utilizamos Edpuzzle, pues preguntas, autoevaluaciones, foros de discusión, etcétera. Si nosotros como docentes vemos que ahí hay dudas, que todavía hay cosas que no están aprendiendo bien los estudiantes, pues aprovechamos la videoconferencia como este espacio de guía y acompañamiento para despejar esas dudas. Las dudas de un estudiante pueden ser las dudas de muchos estudiantes. Lo que pasa es que a veces les da como pena preguntar, ¿no? Entonces, hay que saber que cuando le estamos contestando a uno, pues le estamos contestando a muchos. Hay que promover el trabajo en equipos. También en Brightspace se pueden hacer equipos. Y es bien interesante, la verdad, trabajar con equipos. Así que, bueno, pues esto también nos lleva a un video de cómo hacer los equipos dentro de Brightspace. Colaboración. Hay que promover muchísimo la colaboración estos días entre los estudiantes. El diálogo, la mejor manera como de desahogarse o de sacar lo que uno tiene es a través del diálogo, ¿no? Entonces, justamente la videoconferencia es interactiva, ¿no? Es sincrónica. Entonces, no es lo mismo dialogar en WhatsApp, que no me parece diálogo, son más bien como mensajes muy cortos, que realmente entablar un diálogo durante estas 2 horas de clase que se transformaron en videoconferencia. La podemos aprovechar para que expongan, que sean exposiciones individuales o que sean exposiciones en equipo, ¿no? Esto es que esté integrado, evidentemente, lo que están haciendo, todo esto que están haciendo, que esté integrado, que sea significativo para ellos. Y aquí es también donde entra pues todo lo del diseño, ¿no? Lo que les decía de su clase de 2 horas, reduzcan la curación de contenidos, pero sobre todo que eso que les estamos poniendo, esos recursos, esa actividad, nosotros veamos que va a ser un aprendizaje significativo para el estudiante en el sentido que van a poder aplicar eso que están aprendiendo para lo que va a ser el desarrollo de su carrera profesional. Y al final de las videoconferencias, y es algo que no se hace muy seguido, siempre tiene que haber un cierre. Normalmente decimos que unos 15 minutos antes de que termine el tiempo de la videoconferencia, es muy importante parar ahí, preguntarle a los alumnos qué aprendieron hoy, qué fue lo que hicimos. O sea, estos cierres son súper importantes, sobre todo ahorita que está todo como en el aire, ¿no? Que está todo como virtual. Dependiendo del nivel de los estudiantes, este cierre lo puede hacer él o la docente, pero pues lo interesante es dejar que los estudiantes lo hagan, ¿no? Ya sea de manera individual, ya sea por equipos, pero que presente realmente qué fue lo que ocurrió durante estas 2 horas. Aquí también se puede tener el apoyo, y eso la verdad es un ejercicio súper interesante también, es que no solo es hacerlo de manera síncrona, sino tener un lugar dentro de la plataforma con un foro que diga cierre de la sesión tal, y ya sea que lo hagan de manera individual o por equipos, ver lo que los estudiantes escriben de lo que hicieron en esas 2 horas es súper interesante, porque se van a dar cuenta que cada quien, o sea, habrá puntos en comunes, pero que cada quien, pues evidentemente por lo vivido, por lo aprendido y por todo lo que trabajó anteriormente, pues los aprendizajes son completamente diferentes. Y es bien interesante verlo. Y es interesante ponerlo en un foro porque los otros estudiantes van a ver los compañeros de, yo no había, como que no me había fijado en ese punto que está diciendo Pedro, pero sí es cierto que es importante, ¿no? Entonces también los ayuda a seguir con todo esto, este proceso de reflexión acerca del propio aprendizaje y de metacognición, evidentemente. Hay que hacerla interactiva la videoconferencia. Hoy no da tiempo,
Hay muchas herramientas sincrónicas, por ejemplo, el Kahoot y el Socrative son para hacer exámenes a través del celular. Entonces, si realmente tienes que estar dando una clase de, pues por lo menos de media hora, que sabes que esa media hora pues está bien difícil que te pongan atención, pues tú puedes usar cualquiera de estas dos para decirles, bueno, pues agarran sus celulares, vamos a hacer una pequeña autoevaluación. ¿Y qué pasa? Que una de las quejas de los docentes hoy en día es que como apagan la cámara, yo no sé si el alumno está ahí atrás o no. No sabemos si nos están poniendo atención durante las 2 horas. No podemos exigirle que tengan la cámara prendida porque no sabemos qué es lo que está pasando en su casa realmente, ¿no? Entonces, una manera como de asegurarnos que están ahí poniendo atención, que realmente están involucrados dentro de esta clase, pues es decir, en cualquier momento, no, nunca hay que decir, a los 10 minutos vamos a hacer, no, de sorpresa, ¿sabes qué? Agarran su celular, contesten estas preguntas que les estamos mandando por Kahoot y por Socrative. Entonces, los alumnos van a saber que en vez de aprender y dormir, se van a tener que estar atentos. Entonces, ya es un punto como de motivación extrínseca que va a hacer que se claven dentro de esto, ¿no? Está el Mentimeter, que es más bien como para hacer sondeos, que es una maravilla, la verdad, también nos gusta mucho. Se usa mucho para, mm, para pláticas plenarias y así de mucha gente. Es también interactivo, es sincrónico, entonces puedes ir viendo las respuestas de diferentes maneras, ¿no? Desde barras, desde nubes de palabras, etcétera, pero también y aquí, bueno, pues yo les digo, no forzosamente tiene que ser algo relacionado con la clase. Si a la hora, o sea, uno sabe que a la hora los alumnos ya están, hasta les puedes preguntar por ahí, ¿no? De cuál fue la última serie que viste en Netflix. Pues lo que hace es que como que se regresen, te pongan atención y así de, pues qué rara pregunta, pero ya jalaste su atención de nuevo, ¿no? Y este Padlet es también una herramienta para trabajo colaborativo, es un muro colaborativo que se puede trabajar tanto como offline como durante la sesión. Puedes ir viendo lo que van haciendo los estudiantes o cómo van integrando según el trabajo que estés haciendo en ese momento, pero lo vas viendo, ¿no? Y ellos también van viendo cómo va cambiando todo este ambiente. Entonces, son solo unos consejos de algunas herramientas que pueden servir para hacer la videoconferencia un poquito más dinámica y que realmente estén trabajando en algo los estudiantes, no solo escuchando de manera pasiva lo que estamos diciendo. Aquí que les puse, presencia en el aula virtual. Este está bien padre, se los puse porque me gustó mucho. Es también de cómo hablar frente a la cámara, cuáles son los puntos importantes. Pero aquí sobre todo lo que les quiero decir es que ahorita, dada la contingencia, dada lo que estamos pasando, la incertidumbre que hay, el docente se vuelve un faro para los estudiantes. Estamos siendo, aunque no lo creamos, decirle al estudiante, te tienes que conectar de 9 a 11, puede ser la mejor ocasión que tengan para realmente concentrarse en algo que en principio es una motivación que ellos tienen porque es su carrera, pero que además les ayuda a concentrarse en algo y olvidarse un poco del caos que está pasando allá afuera. Entonces, les estamos dando estructura, saber que tengo clase ya voy a decir de 9 a 11, ¿no? Pues no me voy a levantar a las 10, me tengo que levantar a las 8 para desayunar, para bañarme, o igual y no me baño, pero pues a las 9 tengo que estar ahí. Les está dando de alguna manera, les estamos dando de alguna manera a través de estas videoconferencias cierta estructura a lo que se está viviendo dentro de las casas. Y pues corazoncito, por más cursi que suene, también les estamos sirviendo a los estudiantes de contención emocional. Abrir una videoconferencia, irnos directo a unos PowerPoints con material académico, no es lo que más se aconseja hoy en día. Hay que abrir la videoconferencia, que ellos hablen, que ellos expresen, o sea, sí tomar unos minutos para que puedan expresar lo que están pasando, o lo que están sintiendo, o cómo están enfrentando todo esto, ¿no? Entonces, esta contención emocional, no todos, digo, yo creo que los menos, ¿no? Somos psicólogos, tenemos los recursos y las herramientas para apoyarlos como que de una manera profesional,
pero pues de una manera como docente, como ser humano, pues sí lo podemos hacer, ¿no? Pues, en cada universidad o los mismos gobiernos están poniendo a disposición de estudiantes y de profesores ayuda psicológica para pues, poder manejar todo el estrés y todo esto. Pero bueno, es bueno saberlo dentro de la institución, cuáles son estas ayudas o estas entidades de ayudas para realmente detectar en esos momentos si lo está pasando muy mal, pues derivarlo a esos servicios. Pero solo el hecho de escucharlos y de estar ahí como ser humano profesional y docente, pues ayuda a esta contención emocional. Aquí voy a hacer un anuncio el próximo jueves a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Vamos a transmitir un webinar que se llama Emociones, de la doctora Ana Forés de la Universidad de Barcelona. Va a estar increíble. Ana Forés tiene una experiencia no solo en entornos virtuales, sino que ahí también mezcla toda su experiencia sobre la resiliencia y además sobre las neurociencias. Entonces, no se lo pierdan. Yo creo que va a estar increíble el webinar de Ana Forés el próximo jueves. Y bueno, la videoconferencia en resumen. Empezar a tiempo, dar una bienvenida, dejarlos hablar, pasar lista, que ya les dije que se puede hacer, resolver dudas individuales y de grupo. Para resolver dudas, aquí, bueno, pues lo que pongo en rojo y en grandote es dar protagonismo a los estudiantes. No siempre hablar uno, decir, a ver, Pedro tiene esta duda, ¿quién sabe la respuesta? Dejar que sean los alumnos, que entre ellos se vayan retroalimentando, ¿no? Siempre va a haber alguien que sabe la respuesta. Entonces, pues darle voz, ¿no? Y que en ese momento, se sienta, pues importante porque sabe la respuesta del momento, ¿no? Tutorizar a quien lo necesite. La videoconferencia no siempre tiene que ser, le voy a dar clase, vamos a hacer esto, lo otro. Pueden usar esas 2 horas para tutorizar. Si hay estudiantes que están teniendo problemas y ustedes lo están detectando, pues proponerlo al grupo de, ¿saben qué? Hay un grupo de estudiantes que no están siguiendo el ritmo, no esto, pues voy a usar la videoconferencia para hacer una tutoría de 1 a 1, ¿no? Si ven que el problema es común a 3 o 4, pues de 1 a 5, pero realmente utilizar este momento de sincronicidad y este momento en que pues ahorita no los veo porque tuve que apagar la cámara, pero pues de verle la cara al estudiante y de que realmente sienta que uno está al lado para apoyarlo en los problemas que está presentando de aprendizaje, ¿no? Bueno, dar la palabra a quien lo necesite, evidentemente, aprovechar para que expongan trabajos, para que expongan ideas, de manera individual o colaborativa, integrar estas actividades interactivas con estas herramientas digitales como Kahoot, o Creative, Padlet y pues todas las demás que hay. Y bueno, hacer el cierre con conclusiones, tanto dentro de la videoconferencia como por escrito en los foros. Y bueno, pues sobre todo lo que yo veo de la videoconferencia en este estado de contingencia y tratando de voltear un poco y darle la vuelta a todo lo que es estos principios de aula invertida, es que es más importante la presencia social de docente ahorita que la presencia académica como tal, y pues están sirviendo como contención emocional, ¿no? Sobre todo hay que pensar, así como John Berman decía, de cómo aprovechar estas 2 horas y o sea, de manera efectiva y de cómo llegar a cada estudiante, pues yo creo que más que estar uno hablando 2 horas y seguir siendo como que el sabio y el que sabe todo y el que no sé qué, pues dar el protagonismo a los estudiantes. De verdad, llevamos 8 semanas dando webinars, hemos atendido a más de 2,000 profesores en esas 8 semanas en todos los webinars, y pues las quejas son esas, ¿no? Es que no sé si están los alumnos, es que no me están haciendo caso, es que no sé qué, dales el protagonismo. Tienes 2 horas para que ellos sean realmente los que estén hablando, los que estén diciendo, que tú veas que están haciendo cosas, aunque no tengan prendidas las cámaras, ¿no? Pero con una Padlet puedes ver que están trabajando ahí sobre la marcha durante tus 2 horas de clase, entre comillas. ¿Cuáles son los posibles escenarios? Ya los vimos, pero bueno, sobre todo aquí ya con la aplicación del aula invertida.
El regreso a las aulas. Si nosotros diseñamos con esta metaestrategia de aula invertida, lo que vamos a dar, por ejemplo, ahorita ya para verano, pues está muy precipitado, ¿no? Pero con calma para otoño. Si vamos a regresar a las aulas y utilizamos esta metaestrategia de aula invertida, la vamos a poder aplicar perfectamente a un entorno presencial. Haremos lo mismo, trabajarán algunas cosas de manera independiente en su casa, pero vamos a aprovechar las 2 horas de clase para hacer todo esto que vimos, ¿no? De colaboración, de guía, de intercambio, de presentaciones, etcétera. Entonces, a la hora de diseñar con esta metaestrategia, si regresamos a las aulas, lo vamos a poder aplicar sin tener que hacer grandes cambios. Si hay un regreso escalonado, ¿qué vamos por el regreso escalonado? Lo que dicen primero es que no todos los alumnos pueden estar, no todos los profesores pueden estar, hay que seguir respetando pues, los 2 metros, etcétera, de distancia. Habrá profesores que por la edad no los dejen regresar porque son mayores de 60 años, habrá profesores que estén enfermos, habrá estudiantes que estén enfermos. Entonces, frente a este escenario como de regreso escalonado, pues esta modalidad híbrida también ayuda, ¿no? Porque podemos aprovechar, si tienes una clase de laboratorio, por ejemplo, si tenemos 2 horas, si normalmente son 2 clases a la semana, pues una clase no vamos, que se haga el trabajo autónomo, y además porque no pueden ir todos todo el tiempo, ¿no? Pero la clase que sí tienen que ir, que es presencial, pues evidentemente aprovecharla para lo que no se puede hacer en línea en esos momentos, ¿no? Porque no tenemos las herramientas para hacerlo, como son los laboratorios y los talleres. Que va a haber continuidad en las clases en línea, bueno, pues la aplicación de esta aula invertida en contingencia con todo lo que hemos visto de cómo realmente aprovechar las videoconferencias, pues nos va a servir para seguir trabajando las clases en línea. Y bueno, la educación a distancia tradicional, les dije que en este tema ahorita no me iba a meter porque es evidente, sobre todo pues, en América Latina, que hay muchos estudiantes que no tienen ni conexión a internet ni acceso, pues regresamos a lo que ha sido y lo que duró muchísimos años la educación a distancia tradicional, haciéndoles llegar herramientas, haciéndoles llegar recursos pues impresos y utilizando pues las tecnologías que hay por ahí, ¿no? O sea, hay muchos lugares, me da risa, por ejemplo, tengo mi tía de 80 años que su máximo es el uso del fax, ¿no? Cuando nosotros ya hasta se nos olvidó lo que es el fax, pues ella es feliz con el fax. Entonces, habrá lugares y escenarios donde sí hay cierta tecnología más basada en todo lo que son impresiones, pero pues bueno, que no es imposible, ¿no? Las circunstancias y los contextos de muchos de nuestros países, pues sigue siendo utilizar la educación a distancia tradicional con herramientas analógicas todavía, y imposible no es. Hay que ver las circunstancias, pero imposible no es. Se puede hacer, evidentemente, ¿no? Y creo que ya es todo. Ah, sí. Tienen que leer este libro. Es así como obligado. Acaba de salir hace muy poquito, desde en marzo. Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, escrita por uno de los gurús hoy en día, Cristóbal Cobo, es un hombre con una genialidad impresionante, acompañado en esta ocasión de Hugo Pardo Kuklinski. No se lo pierdan, está disponible en la red, es gratuito. Y esto sí lo vamos a tener que leer todito. Es más, me gustaría que alguien lo leyera. Si pueden abrir el video, me harían un favor, porque yo ya me cansé de hablar. Si alguien lo quiere leer en voz alta, me haría un favorzote. Valerio Mario. Puedo ayudarla, sí. Comienzo. Sí, El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, decía Stephen Hawking. Si hay algo que la pandemia actual ha evidenciado, es que las universidades pueden ser catedrales del conocimiento,
pero a la vez son grandes ignorantes de los retos que enfrenta la educación en este siglo. Esta ignorancia no está definida por la falta de saberes, sino que por sufrir de neoalfabetismo que les impiden leer entre líneas y poder atender los retos actuales. Tendemos a pensar linealmente sobre los peligros que enfrentamos, y para enfrentar estos retos tratamos de aplicar las herramientas de ayer a los problemas del mañana. Las tecnologías educativas pueden ser amplificadoras de modelos de enseñanza de ayer, pero también pueden ser una oportunidad para repensar lo que implica comprender el mundo actual, que es mucho más complejo que simplemente limitarse a conocerlo. Gracias, Valerie. Yo creo que esto resume todo lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Yo quiero ser muy positiva. A pesar del drama que estamos viviendo, nunca en la historia de la humanidad habíamos estado mejor preparados para enfrentar esto. Nunca esto hubiera pasado hace 30 años y yo creo que pues hubiera sido como la gripe española hace no sé cuánto, que bueno, pues arrasó con la población mundial, ¿no? No digo que sea menos, hay mucha gente que ha fallecido, hay mucha gente que está sufriendo. No quiero hacer menos todo eso, por supuesto que no, porque es muy doloroso. Pero lo que es cierto es que nunca habíamos estado tan preparados como humanidad para enfrentar lo que nos está pasando, ¿no? Hay muchos frentes abiertos, pero en el frente educativo yo sí creo que ha habido mucha necedad de no querer aceptar los modelos de educación a distancia, los modelos de educación en línea. Durante mucho tiempo se ha visto lo que decimos nosotros aquí como educación patito, que no tiene calidad. En efecto, hay muchísimas cosas en línea que no tienen ninguna calidad, pero también hay muchísimas cosas presenciales que no tienen calidad. Por estar ahí presente, porque tengo 20 títulos, entonces soy muy bueno. No, puedo ser muy bueno en lo que hago, pero muy mal maestro, ¿no? Entonces, se le ha puesto como una cruz a las herramientas digitales. Hemos visto ahora con todo esto que vimos de los estudiantes que ya no quiero estar en Zoom University, trasladado lo que sabemos hacer, que es la educación tradicional, que es una clase magistral, a un entorno en línea, pero hemos visto que no funciona y lo hemos vivido, ya no es que nos lo digan, lo estamos viviendo. Entonces, realmente no querer ver que esto para la educación a todos los niveles, tenemos que hacer una reflexión en serio de a qué vamos, cómo vamos a cambiar. Al final, bueno, las instituciones están ahí. Lo que nosotros hemos vivido desde la de AMET y bueno, pues los muchos años que llevo metida en esto, es que estas como revoluciones educativas vienen de abajo para arriba y son los docentes los que empujan a que se hagan estos cambios. Y obviamente no son cambios de un día al otro porque son cambios culturales, cambios de mentalidad, cambios de salirse de la zona de confort, de decir, pues si así me va bien en mi clase, pues las voy a seguir haciendo. No, tienes una responsabilidad, tienes a jóvenes con un potencial inmenso que son el futuro de este mundo en tus manos, ¿no? Entonces, no, hablar de tecnologías así, pues sí, pueden ser amplificadoras de los modelos de enseñanza de ayer, pero lo que no podemos obviar es que son herramientas que están en nuestro día a día en todo, nos guste o no nos gusten las tecnologías. ¿Quién no tiene de los 231 participantes que están ahorita presentes? ¿Quién no tiene un celular? ¿Quién no tiene Uber? ¿Quién no tiene Rappi para pedir comida? ¿Quién no tiene su banco en el celular? ¿Quién no tiene WhatsApp? ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram? Tenemos todo. Pero en la educación no. ¿Por qué no? Si son parte de lo que hacemos. Son parte de la sociedad en la que vivimos. Entonces, sí creo que tenemos que repensar. Evidentemente, pues lo que hablamos hoy de aula invertida, pues es algo que se ha venido trabajando hace mucho. Igual y en 10 años ya no nos funciona, igual y reinventamos teorías del aprendizaje con todo lo que sabemos de las neurociencias también, ¿no?
pero sobre todo yo creo que es la actitud frente a lo que estamos haciendo. Por suerte hemos visto estos más de 2,000 profesores que han pasado por nuestros webinars, una actitud maravillosa, una preocupación por sus estudiantes que es impresionante, unas ganas de aprender que a veces dices, pues me gustaría ver eso en los estudiantes, ¿no? No, seguimos siendo estudiantes toda la vida, estamos enfrentados a una situación que aprendemos a diario algo diferente o nos quedamos ya obsoletos, ¿no? Pero bueno, sí creo que es una oportunidad que tenemos para repensar todo lo que está pasando. La educación va a cambiar definitivamente. Ahora todo mundo habla del blended learning como si fuera algo nuevo. Yo les puedo decir que yo empecé a dar clases de blended learning en el 2008, hace 12 años. Y ya se hablaba en España de esos temas. O sea, 12 años más los que se llevaban hablando, ¿no? Es algo que tiene por lo menos 20 años, pero hasta que no pasa una pandemia, entonces no podemos la atención de, esto es lo máximo, esto es lo que hay que hacer. Hay muchísima investigación al respecto. No es nada nuevo, son cosas que se vienen trabajando hace muchísimos años, ¿no? Pero ahora sí, estamos descubriendo esto, estamos descubriendo. No, o sea, no hay que ser tan necios. Yo creo en educación manejamos todos estos términos de aprendizaje para toda la vida, pero no nos lo creemos, ¿no? Entonces yo creo que es tiempo de creernos que el poder que tenemos como docentes es muy fuerte, que en la medida en que estemos formados para ello, evidentemente un webinar como este es solamente pues la punta del iceberg de muchísimas cosas que hay. Este curso en realidad de aula invertida lo damos en 30 horas en línea, lo cual luego se alarga unas 2 o 3 semanas más porque lo que queremos es que tengan un producto final y entendemos los tiempos de los docentes, ¿no? O sea, finalmente este webinar es la punta del iceberg eh, para ayudar a ir pasando todo lo que está pasando ahorita, todo lo que estamos enfrentando. Pero yo creo que es tiempo que como docentes, como responsables de instituciones educativas, realmente nos sentemos a pensar que esto tiene que cambiar y ya es urgente y son muchos años de trabajo de muchísima gente alrededor del mundo que, pues de alguna manera yo me incluyo, lo venimos diciendo, ¿no? No podemos seguir así. Y pues si el COVID no nos hace ver esto, pues gente como nosotros que somos hormiguitas en este mundo, pues menos, ¿no? Eso viene de una convicción personal, de un cambio del mindset y de unas ganas de querer cambiar este mundo porque ya nos hace falta. Entonces, bueno, eso creo que hasta aquí llegué. Era mi rollo personal y mi momento de contención emocional particular. Pero bueno, hasta aquí llega esta plática. Perfecto. Eh, Ok. Pues, Ana María, mil Veo que hay gracias. mucho movimiento. Yo no sé si nos va a dar tiempo, ¿no? No, no, yo diría, hay algunas preguntas que son muy, digamos, similares, que te las voy a preguntar, pero primero que todo, pues te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta excelente presentación el día de hoy y obviamente una felicitación enorme por todo lo que has logrado en todos sus años en este tema de digitalización de la educación y el aprendizaje. Eh, Ah, La pregunta que es más similar de todos es sobre el webinar de Ana Forés de Emociones. Mucha gente está preguntando dónde se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir. Creo que ha sido una de las preguntas más frecuentes en el chat. Espérame, ahorita lo voy a minimizar Ujú. porque no Ok. me sé el. Ahorita les paso el. Ay, es este. Están viendo la pantalla todavía, ¿verdad? Sí, sí, estamos viendo a Ana en la foto, sí. Si alcanzan a copiar este o lo copio yo y se los pongo en el chat. Si puedes Es que no ponerlo ahí voy en a el poder. chat. Ay, pero es que va a estar bien complicado que lo copie. Ok, Espérame. porque está en la Sí, aplicación. déjame Sí, lo pido y ahorita ustedes tienen, de todas maneras, tienen los correos. los Sí, correos, ¿verdad? sí, sí. Sí, Sí, porque enviaremos entonces los correos a los correos de los que se registraron en la liga o el hipervínculo el webinar de Ana por eso. es- puedo escribir yo en el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí. Ay, no puedo compartir aquí, ¿verdad?
porque les puedo colgar ahí No, te paso el cartel y Sí. se los pasas a ellos Perfecto, por perfecto, ok. correo. Sí, Sí, al ratito, sí. ahorita que colguemos te paso el cartel, porque no veo También, cómo. sí. También hubieron preguntas muy similares sobre el libro, el link del libro propuesto que hablabas en el webinar. Si también nos Del puedes de pasar ese Cristóbal link. Cobo. Miren, ahora que les manden el cartel, que Mario haga favor de mandarles el cartel, les voy a mandar el link a la presentación. Como es una presentación interactiva, Ujú. todos estos puntos los van a llevar a los links correspondientes. Entonces no Perfecto, se ok. los escribo ahora Ujú. porque, pues bueno, viene todo ahí incluido. No se preocupen, les mandarán el cartel y le mandarán el vínculo a esta presentación interactiva donde van a poder tener acceso a todos los recursos que compartimos aquí. Ok, perfecto. Hay una pregunta de Mónica Tamayo sobre, me gustaría que se hablara un poco más frente a la brecha digital, no solo en el ámbito rural, sino también en urbano, que responde a las dinámicas económicas y de la inequidad social. ¿Qué hacer al respecto? Creo que es un comentario de Mónica Isabel. Pues es evidente que hay una brecha digital, ¿no? Sobre todo en nuestros países latinos. Este, evidentemente, por ejemplo, la posición de la Universidad Iberoamericana es una universidad privada. es- Tenemos una población y se detectó además de manera muy rápida, desde la primera semana, ¿no? Se hicieron mecanismos para ver qué estudiantes tenían problemas, ¿no? Tanto de acceso a Internet como de cómputo, ¿no? De tener una computadora, etcétera. Y la universidad apoyó en este sentido. Pues nuestra población tampoco es tan grande, ¿no? Y la universidad pudo hacer frente a esto y apoyar a estos alumnos. Ahora, a nivel macro, híjole, yo creo que se han hecho muchas promesas, ¿no? Y sobre que una computadora para todo el mundo, esto y el otro. El chiste no era ponerles la computadora, sino saber cómo utilizarla. Pero bueno, en cuanto al acceso, pues yo creo que también esto para las empresas tiene que ser una llamada de atención, ¿no? Si vamos a seguir así, las previsiones son que por lo menos 18 meses de altas y bajas pues tiene que haber, pero ya yo creo que acuerdos con las empresas pues que nos venden el internet y que nos venden todo eso entre las universidades y yo creo que ya como una cuestión de responsabilidad social de que la accesibilidad sea otra. Mm, Respuestas yo no tengo, ¿no? Yo no tengo el poder para hacer eso, pero sí creo que son cuestiones que se van a poner sobre la mesa y que a nivel social se van a tener que hablar y de manera muy fuerte. No sé quiénes sean los que, ya sé que hay alianzas ahorita, ¿no? Entre algunas empresas, universidades, que se está viendo de qué manera se le da accesibilidad a los estudiantes, pero pues Internet como un derecho, ¿no? No según la cantidad de dinero que tengas, pues la calidad del servicio que te dan. Yo creo que Internet es un derecho hoy en día, el derecho a la información, o sea, es un derecho en muchos países y pues hoy en día no tener Internet es quedarte muy limitado con la información que recibes. Entonces, yo creo que también por ahí va a llegar una revolución muy fuerte a nivel social. Eh, ¿Qué opciones hay inmediatas? Pues lo que te digo, regresar a la educación a distancia tradicional, este, pues dar cuestiones impresas, ¿no? Lo que pasa es que la educación a distancia tradicional también implica un trabajo de diseño instruccional, no puedes dejarle nada más un libro y ya está, ¿no? Se tienen que trabajar esos recursos para que el estudiante de manera autónoma pues pueda ir avanzando, aunque sea con un libro, ¿no? Yo creo que hay que ver la situación de cada alumno y ver pues, si son grupos grandes, pues decidirse a hacer estos materiales de la manera en que se hacían hasta no hace mucho tiempo, ¿no? O sea, una Perfecto. respuesta realmente, pues, se tiene que hacer acuerdos a nivel de jerarquías a las que yo no llego, entonces, pues no sé la respuesta, Perfecto. Ok. no Gracias, sé Ana. todo.
Son cosas que me imagino, pero pues no puedo dar respuesta a todo, desgraciadamente. No, perfecto. Gracias, Ana. Y una última pregunta aquí de Juan Ledesma. Investigando sobre el aula invertida en Internet, lo hallo como modelo pedagógico, pero Sams y Bergman lo mencionaron como estrategia. Doctora, ¿cómo lo consideras tú? ¿O con qué definición me puedo quedar? Gracias. Pues yo sí creo que lo más lógico es una metaestrategia, ¿no? O sea, hay modelos. Es que si nos metemos a ver qué es un modelo, qué es una metodología, es una metaestrategia porque permite meter otras estrategias, o sea, de metodologías activas, o sea, permite la integración de estas otras, ¿no? Yo sí me quedo, como que a mí me queda más claro la idea de metaestrategia. Y sí, lo que pasa es que hablamos son distintos niveles de hablar, ¿no? El modelo híbrido, pues hay como estos submodelos de aula invertida, pero pues dentro de este submodelo de aula invertida pues, se considera ya más una metaestrategia. O sea, realmente nos podemos perder entre las traducciones y entre los significados que damos a cada uno. Yo lo seguiría manejando como una metaestrategia porque me parece Ujú. para mí lo más lógico, ¿no? Ok, Y meta porque pues, de ahí parte que puedas integrar muchas otras ok, que ya existen y que están bien definidas. perfecto. Gracias, Ana. Aquí un último comentario. Ana Laura Jerónimo López ha puesto el hipervínculo del libro. Espero que sea ese. No sé si alguien puede confirmar. Y finalmente, Jaime Tobar. Doctora Ana María, en el caso de la prepa o bachillerato, se presenta una brecha digital en la comunidad de los padres de familia que deben acompañar a sus hijos. Con la herramienta D2L se puede tener algún alcance para lograr su desarrollo o qué podría sugerir al respecto. Hijo, se cortó tu voz, no entendí bien toda la pregunta, Mario. Sí, te lo repito. En el caso de la prepa o bachillerato, se presenta una brecha digital en la comunidad de los padres de familia que deben acompañar a sus hijos. Con herramientas D2L, ¿se puede tener algún alcance para lograr su desarrollo o podría sugerir al respecto? Creo que no entiendo bien o sea, la brecha digital es de los padres, o sea, que no tienen las competencias digitales para ayudar a sus hijos. O sea, no sé si va por ahí la pregunta. Evidentemente, cómo se maneja la integración de un LMS como Brightspace en una universidad es muy diferente a cómo se maneja en instituciones donde hay menores. Lo ideal es que cuando se integra una de estas herramientas en instituciones, pues que van desde primaria, secundaria, bachillerato, que los estudiantes son menores de edad, pues lo más normal sería involucrar a los padres, ¿no? Que sepan cómo funciona, o sea, también formarlos a ellos, porque, pues además por cuestiones de control, etcétera. Eh, D2L o sea, Brightspace es una herramienta muy, muy amigable, es muy intuitiva. Entonces, aunque uno no tenga realmente muchos, como conocimientos o idea, solita te va ayudando a aprender sin siquiera tener que ver un tutorial, ¿no? O sea, de cuestiones ya como más puntuales, lo que yo siempre digo, lo de calificaciones, por eso no lo va a ver el padre. Entonces, yo sí considero que pues, el acompañamiento a los padres de hijos menores de edad es importante. Sí es una herramienta que facilita mucho todo esto, porque además integra todo en esa tecnología. Es que no, como que no veo bien el contexto, ¿no? Si no están usando D2L, ¿qué es lo que están haciendo en esa institución para hacer llegar la escuela a los estudiantes? Me imagino que si tienen como 20,000 herramientas, pues se les complica mucho más, ¿no? Lo bueno de los LMS y en particular de Brightspace, que es muy intuitivo y amigable, es que se concentra todo ahí y no tendrían, si no necesitan como que utilizar otras herramientas de la web 2.0, queda todo concentrado en una sola herramienta y pues sí, facilita muchísimo el proceso, tanto para los estudiantes como para los padres que tienen que ayudar a los estudiantes, ¿no? A los Así es. alumnos en este caso. Perfecto.
Pues mil gracias, Ana. Y también tenemos en el email que enviaremos un hipervínculo básicamente sobre cómo D2L también apoya a los padres de familia en este tema de la contingencia sanitaria. Entonces, enviaremos eso en las próximas 24 horas. Bueno, doctora Ana María, pues eso era todo. Se nos acabó el tiempo y de nuevo, Sí, pues mil gracias por tu apoyo, colaboración, excelente presentación y felicidades de nuevo. Y esperamos poder hacer esto muy pronto de nuevo. sí. Yo quiero agradecerles de verdad a los muchísimos participantes que estuvieron aquí por aguantar pues ya son 2 horas, ¿no? Por aguantar estas 2 horas. Espero que haya servido de algo. Evidentemente es un tema muchísimo más amplio. Les voy a hacer llegar entonces el vínculo de la presentación, el cartel de lo de emociones también. Y bueno, pues sobre todo desearles que esto sea lo más leve posible, que se cuiden mucho y que si la mayoría de los que están aquí hoy son docentes, pues que sigan echándole ganas con los estudiantes porque de verdad que el trabajo que hemos visto que han hecho es maravilloso, así que pues también felicidades. Y bueno, mil gracias a Dituel, a Evanza también por la oportunidad de estar con ustedes y pues estamos en contacto. Perfecto, gracias, Ana. Un saludo a todos. Lo mismo, un abrazo, bye Muchas bye. gracias.